The Thinkers, estudio creativo. Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo Fin de Político. Llegamos al episodio 26 y un episodio esta vez titulado El Pollo Carvajal y su última batalla. Por supuesto que la noticia que va a determinar el curso del fin de semana, aunque en Venezuela ocurre una cosa nueva todos los días, Daniel, salud. Y los fines de semana, por supuesto, y por eso es que este programa existe. Los fines de semana no son territorio desierto para las noticias y para los escándalos políticos en Venezuela. Lo que va a determinar este fin de semana es ya la decisión en firme de el máximo órgano de justicia española, ¿cómo que se llama? La Real... No, entiendo que no fue la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional fue la que dio el argumento, o digamos, la sentencia anterior, donde se indicaba que había, o no, ante la Audiencia Nacional se llevó el caso que un tribunal inferior había indicado. Podemos inclusive, vamos a leer lo que dice el reporte de la prensa. El Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional se ha pronunciado este viernes a favor de extraditar a Estados Unidos al general venezolano Hugo Carvajal, que fue durante 7 años jefe de la inteligencia militar del gobierno de Hugo Chávez y está reclamado por las autoridades americanas. Por 11 votos a 7, la sala ha revocado la decisión que tomó el pasado 17 de septiembre la sección penal tercera, que denegó la extradición de Carvajal, conocido como el Pollo y Triqui. No sabía ese apodo de Triqui. Y también Hugo Peck, no sé si sabías, cuando se cambió el apellido. Y ese Triqui será Triqui-Traqui. Triqui-Traqui. Y le dejó en libertad con la provisión de salir de España. La sección consideró que los hechos descritos por Estados Unidos respecto al militar estaban huérfanos de determinación e interpretó que la actuación de Estados Unidos se basaba en una motivación política. La Fiscalía Antidroga apeló la negativa a conceder la extradición, reprochando que la sentencia apreciaba una motivación política en la petición de los Estados Unidos. Pues para la Fiscalía ese argumento era una mera declaración que carecía de valor jurídico. Entonces, ¿quién reclama al Pollo Carvajal? Lo reclama un tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Eso. Quien lo reclama por haber planeado supuestamente el envío de más de 5.6 toneladas de cocaína de Venezuela a Estados Unidos. De acuerdo con los cargos contenidos en la petición de extradición, Carvajal habría sido miembro entre el 99 y el 2019, 20 años. Seguidito. De una organización venezolana de narcotraficantes compuesta por altos funcionarios venezolanos conocida como el Cartel de los Soles. Esa vieja leyenda venezolana. Los objetivos, claro, pero con la caída del Pollo Carvajal cae la primera gran cabeza del Cartel de los Soles. Y yo creo que por ahí es que se arranca. Fíjate, al final dice, los objetivos del cartel incluían el enriquecimiento de sus miembros y el uso de la cocaína. Y aquí este es el punto. Y el uso de la cocaína como arma contra los Estados Unidos, debido a los efectos adversos de la droga en usuarios individuales y el potencial de daños sociales más amplios derivados de la adicción a la cocaína. Bueno, tú sabes que ese ha sido el mismo caso por el que fue requerido en su momento ante la justicia Pablo Escobar Gaviria. Ese es el mismo cargo por el que ha sido requerido ahora, y ahora tú estás hablando de un cártel, y Pablo Escobar era jefe de un cártel, en este caso el de Medellín, el Chapo Guzmán, que es del cártel creo que de Sinaloa, y estamos hablando entonces ahora de un cártel que sería, creo yo, Daniel, el primer cártel venezolano de la droga. Y es paradójicamente... No es el primero. No, porque acuérdate que había organizaciones binacionales. Acuérdate que se hablaba del Cartel de la Guajira. Acuérdate que se hablaba, sí, y se habló de varias organizaciones. Y de otro tipo de narcotraficantes. Walid Maclé no pertenecía al Cartel de los Soles. No. Justo Pastor Perafán no pertenecía al Cartel de los Soles. Pero eso en los 90 también, Justo Pastor Perafán. Estamos hablando de esos personajes. Pero fíjate,
Es por allí, por el tema de los cárteles, ¿no? Pero evidentemente esto hay, una revisión de la justicia española sobre la naturaleza de lo que se le imputa al Pollo Carvajal y actuar en consecuencia, que en este caso es, sí, efectivamente entregarlo a la justicia de los Estados Unidos, cosa que se va a producir a la vuelta de la esquina en las próximas semanas o meses. Y en ese sentido vale la pena ver de dónde salió Hugo Carvajal, Daniel. Hugo Carvajal es un militar venezolano. Hugo Carvajal es un general venezolano que en algún momento se dice que compartió con Chávez en la academia militar, pero era de una generación más joven a la de Chávez. Por cuánto se supone, dicen por ahí que Chávez llegó a darle algún curso a Hugo Carvajal, no se sabe. O sea, porque de narcotraficantes, seguramente. La leyenda. Porque el jefe de ese cartel era Chávez, y eso es algo que va a quedar en evidencia cuando se haga este juicio. Entonces, pero lo más importante es, trascendiendo ya luego de que sale Hugo Carvajal de la academia y que ya es un militar en ejercicio, Hugo Carvajal es 4F. Hugo Carvajal forma parte de ese inmenso movimiento de delincuentes que trataron de tomar por asalto el poder el 4 de febrero de 1992 y que incluso intentaron asesinar al presidente de la República en aquel entonces, Carlos Andrés Pérez. Y luego el gran salto cuántico fue, en teoría, metido en el grupo de los de la Conjura, pagando esas penas ridículas que se le dieron a los conjurados de aquel entonces, unas penas que en algunos casos eran de meses, otros pagaron, no sé, el máximo habrá pagado 2 años o año y medio de cárcel por haber estado inmersos en la conjura. Y luego aparece Hugo Carvajal cuando Chávez toma el poder. Cuando Chávez toma el poder, Hugo Carvajal está por allá en un batallón, no recuerdo cuál es el nombre del batallón, pero el primer gran cargo de importancia que le dan a Carvajal es en el año 2003, después de abril de 2002, después del paro petrolero. Hugo Carvajal aparece como subdirector del DGCIN, que en aquel momento no era DGCIN, si yo recuerdo, Daniel, era el DIN, no era el DIN, la División de Inteligencia Militar, que luego le cambiaron el nombre, como se lo cambiaron también a la DICIP, como le cambiaron el nombre a la PTJ, y así le fueron cambiando los nombres a todos los cuerpos de policía, de inteligencia y de contrainteligencia del Estado venezolano. Hugo Carvajal rápidamente comienza a ascender y apenas pasa un año como subdirector de la DGCIN, o lo que luego se conoce como la DGCIN, pues porque ya en el 2004 es director de la DGCIN, cargo que va a ocupar, ojo al tambor, y oído al tambor, mejor dicho, hasta 2011. Esos son los 7 años de Hugo Carvajal en fuerte, donde se dice que es que está la actividad mayormente criminal de Carvajal y la complacencia con los grupos del narco y con los grupos, porque también acuérdate de una cosa, Daniel, en el caso de las acusaciones de Carvajal no es solo la típica acusación de narcotráfico, que es la que le hacen a un jefe de un cártel normal. A Carvajal también lo están señalando por complicidad para darle cabida a la entrada de la FARC en Venezuela, creo que por el estado Apure. Y de eso entonces dicen los Estados Unidos que tienen evidencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, en 2011, el señor deja el mundo de la contrainteligencia y aparece después, ¿cuál es el otro cargo de importancia que va a tener? Que es cuando aquella película rocambolesca que vimos nosotros en las Antillas, aparece después, en enero de 2014, ya con Maduro en el poder. Maduro lo sacó de la DG5, porque esa es la verdad. Aparece en el... Y bueno, de hecho, el sucesor de Carvajal todavía está senadera, creo que, o sigue siendo, el mismo personaje, que es Hernández Dala, uno de los que estaba metido, recuerden ustedes, en la conspiración del 30 de abril de este año, el año 19, con aquella supuesta conspiración en la que estaba metido el caballero este del SEBIN, que ya después se fue, que ahora se me olvida su nombre, el señor Christopher Figuera. Bueno, Hernández Dala es el sucesor de Hugo Carvajal en el DGCIN. Pero ¿dónde aparece después? ¿Cuál es el último cargo que termina teniendo dentro del Estado venezolano Hugo Carvajal? Lo ponen de cónsul en Aruba, que es donde termina siendo detenido por autoridades y por un equipo de inteligencia que monta ya la DEA, y termina siendo detenido, pero luego, mediante una negociación en la que está metido incluso el propio gobierno norteamericano de aquella época, con Thomas Shannon a la cabeza como emisario, termina, y Diosdado Cabello en representación del gobierno venezolano, de Nicolás Maduro, termina siendo liberado y termina siendo además protegido. Le pusieron como que un seguro, porque un cargo de cónsul es como que un seguro, pero le terminaron de poner un seguro cuando lo nombran candidato a la Asamblea Nacional del año 2015, o sea, las elecciones de la última Asamblea Nacional. Lo que pasa es que hay gente que no recuerda. Hugo Carvajal resultó electo por el estado Monagas, porque Diosdado Cabello lo asumió casi que como un punto de honor personal, que ese tipo terminara electo.
creo que lo metieron en la lista, ¿no, Daniel? Primero de lista. Claro, entiendo que sí. Acuérdate que en el año 2015 fue el año en que el chavismo, en previsión, todos sabemos que fue en previsión, luego de acusar Recibo de lo que le había pasado, del susto que había pasado, porque eso es una cosa que hay que decir. La detención del Pollo Carvajal fue un susto horripilante que pasó el chavismo, porque dijeron, bueno, pero es que si ni siquiera el fuero diplomático nos salva, si caía el Pollo Carvajal, bueno, allí eso iba a ser una cosa de terror. Entonces, una de las cosas que termina ocurriendo allí es que en el 2015, cuando ya estaba el proceso de los narcosobrinos, cuando ya había ocurrido lo que pasó con este señor, cuando ya estaban las acusaciones contra este personaje que le dio Carla Cordone, cuando ya se sabía lo que hacían Reverol, cuando sale, esto es una cosa importante, que acuérdate que salió el libro de Mildred Camero, echando el cuento de cómo Néstor Reverol, que es, por cierto, el siguiente en la escala del narcotráfico, del cartel de los soles, en mi opinión, que todos están por debajo de Diosdado Cabello, por cierto. Pero en mi opinión, el siguiente, después del Pollo Carvajal, durante todo este tiempo, es Néstor Reverol. Fíjate bien por qué. Que fue director de la ONA, además, la Oficina Nacional Antidroga, ¿no? Pero eso es la consecuencia, amigo mío. Porque el gran planteamiento es que el combate al narcotráfico en Venezuela, por razones vinculadas a las debidas previsiones para controlar el tema de la corrupción de funcionarios, no se dejaba exclusivamente en manos de un solo cuerpo policial o de seguridad de Estado. Entonces, la Guardia Nacional tenía competencias en materia de drogas y el CICPC tenía también competencias en materia de drogas, la PTJ. Pero esa competencia que cada uno de ellos tenía, a su vez, la cooperación con los Estados Unidos era con organismos distintos. Por un lado, creo que era de esta manera que la PTJ trabajaba con el FBI y con la CIA. Y la Guardia Nacional trabajaba con la DEA. Creo que así era la cosa, más o menos. Había una los programas de cooperación, exacto. Para que, de una forma de blindar los procedimientos, porque también hay otra cosa que decir. Y la gente que está en los Estados Unidos y que está habituada a la política de los Estados Unidos y a todos estos temas sabe que la DEA es un organismo que tiene muy mala fama en los Estados Unidos. Tiene muchas acusaciones de corrupción y de temas. Es un organismo que se siente como cuestionable. ¿Ok? Entonces, por ese lado también las previsiones eran obvias. ¿Qué es lo que ocurre? Que Néstor Reverol se empeña en romper la cooperación y en meter a la Fuerza Armada en pleno, a darle competencias únicas a la Fuerza Armada para el manejo del combate al narcotráfico. Esa fue su gran pelea con Mildred Camero, y por eso es que Mildred Camero se termina yendo de la Comisión Nacional Antidroga, donde permaneció, a pesar de estar en régimen chavista, por petición de los organismos internacionales en materia de drogas, quienes le pedían que permaneciera allí y que no se fuera para que no ocurriera lo que finalmente terminó ocurriendo. Pero es que Néstor Reverol es en este momento, y lo estoy mencionando porque estamos hablando del Pollo Carvajal, es verdad. Néstor Reverol es el oficial de la Guardia Nacional con más poder en la historia de ese componente. En la historia de Venezuela no ha habido un oficial de la Guardia Nacional bolivariana con más poder que Néstor Reverol. Porque el tipo fue, acuérdate que cuando llega Maduro quita a las cabezas de los organismos de inteligencia por exigencia de los cubanos. Bueno, las dos más importantes, te atajo, Daniel, a eso iba. Las dos más importantes, uno está implicado, en este caso, bueno, está casi neutralizado afuera, que es el Pollo Carvajal, y el otro, no lo perdamos de vista, es Rodríguez Torres, que está preso aquí. Rodríguez Torres era como que la otra pata de esta ecuación a dos, entre uno de la inteligencia, porque esta era contrainteligencia. Rodríguez Torres fue de DICIP y luego fue el tipo fundador del SEBIN. Así es, y recuerda que la salida de Rodríguez Torres de la DICIP ocurre
a raíz del escándalo aquel, todavía cuando Chávez en vida, eso fue en el año 2005, 2004-2005, cuando se escapa el narcotraficante El Boyaco del helicoide, que esa fuga obviamente fue una fuga permitida y el director era Rodríguez Torres. Pero todo eso confluye en lo mismo. El cartel de los soles existe, el cartel de los soles opera. Y el cartel de los soles en determinado momento terminó ocurriendo lo que se preveía que iba a ocurrir. Bueno, que los militares y los funcionarios públicos de todo nivel que se involucraban en el narcotráfico, con el chavismo en el poder, llegaron a la conclusión a la que obviamente en algún momento iban a llegar. Bueno, pero ¿por qué si nosotros somos los que tenemos todo el poder? Tenemos que cobrarle comisión a unos tipos que si por nosotros ellos no significarían nada. Entonces vamos a eliminar la competencia y vamos a quedarnos nosotros con el negocio. Lo recubrieron de razones ideológicas, que hay que pelear contra el imperio, envenenándole su sociedad y todo lo demás. El planteamiento castrista. Es el planteamiento castrista, pero lo hicieron, finalmente lo hicieron. Todo eso termina en una sola cosa, hermano. Si nosotros nos ponemos a ver y analizar toda esta situación, estamos perfectamente claros de que el Pollo Carvajal no es una excepción, o sea, su caso no es excepcional. Así es. Y por eso es que es importantísimo que llegue a los Estados Unidos, porque se va a demostrar que eso que hicieron en el 2015, de poner como cabezas de lista a todos los jefes principales del chavismo para lograr que tuvieran la inmunidad parlamentaria que los blindara ante una situación como la que le tocó vivir a él. Y por eso es que meten a Cilia Flores en cabeza de lista, que no necesitaba ser diputada porque ella era la primera dama, pero la primera dama no tiene inmunidad. Así es. Por eso es que meten al Pollo Carvajal, por eso es que meten a Diosdado Cabello, por eso es que meten a todos los que terminan metiendo allí. Bueno, Daniel, pero es que mira, es que hay un planteamiento que tú siempre has de alguna manera puesto sobre la mesa, que es el tema de Venezuela como país donde las prácticas que se producen son las que hubiesen ocurrido en Colombia si Pablo Escobar hubiese terminado metido de lleno en la política colombiana, ¿no? Y es que esto es así. Si hubiese continuado, pues bueno, pero es que Pablo Escobar, fíjate, cuando Pablo Escobar termina siendo electo parlamentario, ¿cuál era la motivación principal de Pablo Escobar de meterse en el Parlamento? La inmunidad, porque además, bueno, la inmunidad y luego todo el lobby que podía acumular en términos de los maletinazos y la cosa dentro del Parlamento colombiano, que también es muy corrupto tradicionalmente por el tema del narcotráfico y donde se habla de los que le pasan plata y todo, por la lucha contra la extradición, porque dijo, bueno, si a final de cuentas a mí me terminan procesando, que me procesen en una cárcel colombiana y no me manden a los Estados Unidos, porque él sabía que los Estados Unidos no iba a poder hacer las fugas que en efecto realizó cuando estuvo preso en Colombia. Su frase era, prefiero una tumba en Colombia, que una celda en los Estados Unidos. Entonces, aquí cuando tú dices que esto no es un caso aislado, además se cae otro mito, Daniel, que es que el que desbarata, o como diría Aristóbulo Sturridge, el que farata la revolución, es Nicolás Maduro, y que la podredumbre del chavismo viene después de que Maduro toma el timón en el año 2013. Eso no es así. Si ustedes revisan de los personajes que nosotros estamos hablando, Miguel Rodríguez Torres, y en este caso, este capítulo especialmente dirigido a Hugo el Pollo Carvajal, estamos hablando de personajes que experimentaron un largo trayecto dentro de la administración de la inteligencia y la contrainteligencia por orden expresa de Chávez. Y Chávez sabía de lo que estaba ocurriendo. De hecho, Chávez probablemente es, si no el coautor, el autor principal de esta política de entrega del Estado venezolano a estos intereses bastardos. Y cuando uno busca el hilo conductor de todo esto, además está en un planteamiento que tú de tanto en tanto también sacas a colación, que ahora se ve que es además una política latinoamericana que le metió Fidel Castro a muchos de los activistas de izquierda en esta parte del mundo, que es que había que meterse en el negocio del narcotráfico porque, número uno, frente a los bloqueos económicos, como el que tenía Cuba, dice Fidel, que tuvo Cuba durante tantas décadas, era una fuente de ingresos en la que había que meterse. Y número dos, porque el planteamiento cubano siempre fue que el narcotráfico, como el principal, y lo es la verdad, y por eso que Estados Unidos tiene las políticas que tiene. El principal consumidor es la sociedad norteamericana. Tú le haces la guerra puertas adentro porque los destruyes desde los cimientos al contaminarle a la juventud, al ponerlos en esa situación de dependencia frente a los opioides y a los opiáceos y toda esta cantidad de estupefacientes.
y entonces terminas teniendo una doble victoria. Ganas recursos económicos y destruyes al enemigo desde adentro. Ese es el planteamiento fidelista. Entonces, cuando vemos esto, vemos que si es que acaso existe, siempre salen los puristas, ¿no? A decir, no, no es así, porque no, las dimensiones de la actividad económica venezolana no dan en términos cuantitativos para que se diga que esto es un narcoestado. Bueno, si es que acaso existe el narcoestado, o al menos un estado que si no es narcoestado está permeado por, en una de las múltiples aristas de negocios ilícitos que hay en este país, está permeado por las actividades del narco, bueno, eso existe en mucha medida porque Chávez lo permitió, y si no es que lo permitió, podría ser que incluso hasta lo coadyuvó. Entonces, el chavismo viene podrido desde hace rato, Daniel. Y esa podredumbre, esa gran podredumbre, puede ser destapada por otra situación inédita, que es que ha caído el primer, que creo es el primer caso de un ex jeque chavista, o sea, de la alta administración, porque hay otros, en Estados Unidos hay varios que han caído y se han metido a sapos, se han metido en programas de cooperación de testigos. Por ejemplo, exgobernador de Aragua, el señor Isea. Por ejemplo, magistrados como Aponte Aponte. Por ejemplo, magistrados como el que mandó a fusilar judicialmente a Leopoldo López para después ponerse a llorar, Franklin, no recuerdo cuál era su apellido. Franklin Nieves. Y los que no conocemos. Pero un tipo de la administración central. Escucha bien eso, o sea, no olvides eso. Unos que no se sabe. Y los que no conocemos. Pero de los primeros públicos, el primero es Carvajal. Y Carvajal puede tener tras de sí una larga madeja de cosas sobre la que yo dejo mi reflexión, Daniel, que es la que yo he estado diciendo siempre. Ok, la información es muy buena, las presunciones ya apuntaban hacia allá, ya lo decían, no solamente la doctora Mildred Camero, no solamente Carlos Tablante, que ha hablado de esto también, no solamente han hablado de esto, por ejemplo, casos como el de Tarre, que hizo ese libro conjunto, 2 libros conjuntos con Tablante, no solamente Casto Cando, que ha trabajado esto también, Alec Boyd, no solamente desde el punto de vista incluso casi como novelado, diría yo, pero no con elementos que son de la realidad y que ahora vemos que más que nunca son de la realidad, que no están en el campo de la ficción, como Emily Blasco, que ha hablado de esto también. No, no es eso, es una larga madeja de cosas que se pueden producir, pero que solo importan, Daniel, si los Estados Unidos terminan asumiendo lo que están diciendo ellos mismos, que es que el Estado venezolano está permeado por estas actividades, que ellos tienen a alguien que les va a dar un testimonio. Bueno, ellos tendrán que ver qué hacen con una situación de un país que si no es un narcoestado se parece igualito. Entonces, allí lo tenemos. Hay un punto importante en toda esta novela que vamos a tratar en la ñapa de hoy. En mi canal en YouTube, y el enlace de la ñapa lo van a encontrar aquí en la descripción del canal. Yo acostumbro a llamar también para facilitar las cosas porque hay gente que no consigue la cosa y no sabe dónde está. Coloco en un comentario, conozco en el destacado, lo vamos a dejar fijado en y lo dejo fijado para que la gente tenga el link y llegue más fácil a eso. La ñapa habla de la otra parte de esta novela, el Pollo Carvajal, del Pollo Carvajal a Luisa Ortega. ¿Cuáles son esas vinculaciones subterráneas entre estos dos personajes? Eso lo vamos a hablar en la ñapa, pero fíjate tú, porque, bueno, la historia es así. La historia es así. Yo estoy celebrando, porque yo estoy de verdad. La copa es de champán y el destilado, el licor que veo allí es transparente. Entonces, intuyo que va por ahí. Usted es un experto, de verdad. Usted se la pasa libando. Esto es una cava catalana. Bueno. Una cava de Barcelona, Trias Valle. Es un bruto y está. Tienen las elecciones en España también. Que cosa de la cual estén pendientes porque vamos a hacer cosas el fin de semana también, ¿ok? Pero bueno, salud. Mira, Neomar, la historia tiene unas muecas que a veces terminan siendo bien hasta trágicas. El año 2019, cuando cae el Pollo Carvajal con lo que podría ser la primera gran piedra contra el Cartel de los Soles y contra la organización criminal de la cual el Cartel de los Soles forma parte y sustenta, porque el chavismo es apenas uno de los negocios de esa corporación. El Cartel de los Soles es apenas una de las aristas criminales del sistema chavista. Bueno, que se están cumpliendo 30 años de la causa número 1 en Cuba.
hasta el punto que es necesario decir que el único gran sobreviviente de la causa número 1, que es Patricio de la Guardia, ya fue liberado porque ya cumplió la condena de 30 años. Completica. Y está completa. Se mamó su condena completa. Está viviendo en Cuba. Es el único. Todos los demás se fueron. Y bueno, las cosas como son. Arnaldo Ochoa se fue, pero para el otro plano. Sí, no volverá. No volverá. No volverá. Entonces, pero ¿a dónde voy yo con todo esto? Las cosas son, sin duda alguna, distintas, porque así como el castrismo necesitó, no por el tema del narcotráfico, porque eso no fue un tema, la causa número 1 no fue una causa vinculada al narcotráfico, porque el narcotráfico era una preocupación de los Estados Unidos con respecto a Cuba y una preocupación de Cuba con respecto a la utilización que se podría hacer del tema en el cual estaban y están involucrados. Pero en realidad, una cosa es el tema del narcotráfico y otra cosa muy distinta es lo que ocurrió con estos involucrados. Lo que ocurrió con estos involucrados fue nada más y nada menos que una jugada de Fidel Castro para prevenir que pudiese ocurrir cualquier cosa parecida a lo que se estaba promoviendo desde la Unión Soviética en los países aliados, que eran programas de apertura. De hecho, hay quien se atreve a afirmar que el fusilamiento de Ochoa y a todos los demás no fue más que un gran mensaje que Fidel Castro le mandó a su hermano Raúl Castro para que dejara la vaina. De eso está hablando de perestroika y de reformas y ese tipo de cosas. Más allá de todo esto, ¿qué puede significar esto? La captura del Pollo Carvajal y su procesamiento para el chavismo. En primer lugar, de esa llaga va a salir mucho pus. Sí. Y además de eso, hay algo importante, que es los acuerdos de cooperación. La cooperación que puede plantearle la Fiscalía a el Pollo Carvajal siempre estará sometida a la importancia que la Fiscalía le dé a la información que él pueda ofrecer. No, el arrepentimiento es otra cosa. O sea, una persona puede mostrarse arrepentida y además de eso tener un buen comportamiento en la cárcel. Eso está vinculado o estará vinculado fundamentalmente a el rigor que tenga la sentencia. Pero una reducción mayúscula, un ingreso al programa de testigos protegidos, eso ya no va a ocurrir. Difícil. No, difícil, no, imposible. Imposible. No va a ocurrir. ¿Por qué no va a ocurrir? Porque estamos hablando de una persona que intentó en reiteradas oportunidades burlar a la justicia de los Estados Unidos. Y las cosas no son cosas de película, son peores que en las películas. Me lo dicen ahora que tenemos esta situación en la que hay tantos venezolanos regados por el mundo. Hay muchos abogados venezolanos ejerciendo en los Estados Unidos. Y lo que te dicen los que han ejercido en Venezuela y tienen que hacer los estudios, la reválida y el examen de la barra, que vendría siendo lo que para nosotros es el colegio de abogados, para ejercer, o sea, los planteamientos que hacen es que bueno, que es prácticamente imposible burlar a la justicia en los Estados Unidos y que los abogados lo saben muy bien. En tal sentido, ¿qué es lo que va a terminar pasando con el Pollo Carvajal en esta última batalla que tiene? Bueno, la va a perder. De hecho, ya la perdió. Porque la batalla no es la sentencia. La batalla era por no ir a los Estados Unidos. Sí. Ya la perdió. Ya la perdió. Al estar en territorio de los Estados Unidos, de ese informe, anaranjado no te salva a nadie. Y eso es esa foto, esa sola foto, de ver a un hombre que fue uno de los más poderosos, a los cuales todo el estamento chavista defendió públicamente. Y verlo tras la reja con el traje anaranjado. Esa sola imagen es suficiente para decir que la batalla la perdieron. Yo les pido... Y salud por eso. Salud. Yo les pido, de hecho, que busquen, si yo pudiese, de hecho hiciese una compilación, no creo que vaya a poder, porque bueno, pero busquen por cuenta propia. Campaña parlamentaria, pongan campaña parlamentaria Hugo Carvajal 2015. Y ustedes van a ver, yo recuerdo hay un video, Daniel, en Monagas, probablemente, un acto donde Diosdado Cabello le levantaba la mano al Pollo Carvajal y casi que decía que era el papá de él. O sea, casi que le pedía la bendición. Y decía, yo recuerdo una de las palabras, era este patriota honesto que ha sido víctima de la calumnia, no sé qué. ¿Qué va a decir ahora? Bueno, lo que dirá, por ejemplo, el Pollo Carvajal, hoy, noviembre del año 2019, es que tuvo 5 años de gracia, porque lo pescaron la primera vez, repito, en Aruba,
cuando tenía un cargo ahí que de cónsul, había un tema que si no le habían dado las cartas credenciales, que si, y logró salvarse por 5 años, donde incluso lo metieron a diputado. En teoría él es diputado. Si se hubiese quedado aquí en Venezuela, probablemente estarían teniendo inmunidad parlamentaria, pero bueno, la historia no se escribe de esa manera de que hubiese pasado. Porque él desertó además, él decía que tenía diferencias políticas con Maduro, pero bueno. Pero si vas a meter alguno de esos videos aquí en esta y compilado, que quizás lo puedas hacer, no sé, pero no te olvides de poner el video que hizo apoyando a Juan Guaidó. Luego, a principios de este año, apoyo que Juan Guaidó no rechazó. Dijo, yo recuerdo en el momento porque lo comentamos. Porque con Minarco no te metas. Lo comentamos y dijimos, bueno, nada, si esto va a esta altura, donde Carvajal no se sabía muy claramente si estaba en Venezuela o estaba afuera, luego nos enteramos que ya se había ido, porque se grabó además con un fondo, como con un fondo en chroma key, pero era el Ávila, y entonces daba la sensación. Bueno, esa es otra historia. Pero eso, respondiendo a la pregunta, para terminar el video, porque ya se nos ha acabado el episodio del día de hoy, la última batalla de Hugo Carvajal, yo estoy de acuerdo en que la perdió. ¿Dónde está la mayor ganancia para la Venezuela decente, para los ciudadanos venezolanos que queremos el bien para lo que queda de este país? Bueno, en que esa batalla no solamente, en lo que viene, en esas próximas batallas que vienen, no solamente sea la derrota de Hugo Carvajal, sino que sea la derrota ni siquiera del cártel, sino la derrota del chavismo. Y para que eso sea así, las acusaciones de Carvajal, que repetimos, no le comprometen a título personal, sino que comprometen a una agrupación criminal, tienen que ser tomadas y actuando, tomadas en cuenta primero, pero además deben ser el aliciente necesario para que se actúe en consecuencia. Porque usted no puede decir que usted tiene un narcoestado enfrente, a no sé tantas millas de su territorio, como en el caso de los Estados Unidos o el caso de Colombia, al lado, y entonces usted no haga nada. Entonces usted dice, bueno, ¿y para qué tengo ese testimonio? ¿Para poner preso un tipo? ¿Para que sea un pendejo que pague el pleito por el chavismo? Bueno, sí, está muy bien que esté en la cárcel, pero hasta ahí no. O sea, yo creo que hay que ir más allá. Yo creo que hay que ir más allá. En ese sentido, yo creo que será la batalla definitiva para que muchas cosas comiencen a clarificarse en Venezuela. Y así nos despedimos de este fin de político, Daniel. Bueno, pero seguimos en la ñapa. Seguimos en la ñapa, que está aquí abajo en el comentario destacado. Les recordamos que estamos en patreon.com. Si ustedes quieren ver los episodios de fin de político, porque entonces ustedes, cada vez que llegue el viernes, dicen, coño, ¿de qué van a hablar estos dos el fin de semana? Y empiezan a comerse las uñas, ya no le quedan uñas, se están comiendo la cutícula, se están comiendo todo. Ustedes se meten en Patreon y por un monto mínimo ustedes van a tener acceso a los episodios en exclusiva antes de que sean estrenados en YouTube. Ustedes van a poder allí ver los episodios en la cuenta de Daniel, de la ñapa, en adelantado. La pueden ver en patreon.com/delaraf o pueden ver el fin de político también en mi cuenta, que es patreon.com/neoadolfo. Si no pueden suscribirse a Patreon, bueno, pueden suscribirse al canal, pueden darle like a la campanita para que le avise cada vez que hay nuevo video, y también pueden darle like al video y, por supuesto, lo que más me interesa, que lo difundan entre sus contactos y lo difundan en su Twitter, en su Facebook, para que mucha más gente lo vea. Dicho todo esto, les espero en el próximo fin de político y nos vemos ahora en la ñapa. Hasta la próxima.